Hola amigos, nuevamente seguimos en este tiempo de diálogo, en este tiempo de estudio de los evangelios para conocer más la obra de aquel Dios hecho hombre, de Jesús, que vino a este mundo a mostrarnos el amor de Dios, el carácter de Dios y a vivir la vida de Dios en el cuerpo de un ser humano. Llegamos al final del capítulo 7 del Evangelio de Marcos y nos introducimos en el capítulo 8. Prácticamente aquí hay una serie de relatos que uno se encadena con el otro. Tienen un significado muy, pero muy importante. Y de eso quiero hablaros en esta mañana. El capítulo 7 termina hablando de un acto de liberación que hizo Jesús. Dice a partir del versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no dijesen a nadie lo que habían visto, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, muestra otro milagro, donde él vuelve a alimentar una gran multitud de personas. Ya recordaréis que vimos en otra ocasión a Jesús alimentando también miles y miles de personas a través de un milagro. Los versículos 11 y 12 hablan de la pregunta que le hacen los escribas y los fariseos demandándole una señal de su condición de Mesías. Finalmente, los versículos 14 al 21 hablan del peligro de la levadura de los fariseos y los versículos 22 al 26 hablan de otro milagro, cuando él sana a un ciego en Betsaida. ¿Por qué quiero enlazar todo esto para hacer un único comentario de todos estos textos? El primero, que habla de la sanidad del sordo, el segundo, que habla de una nueva multiplicación de panes y peces, el otro que habla de la señal y el otro, el milagro de la sanidad del ciego en Betsaida. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escucha, si hay algo que se destaca a lo largo de la obra de Jesús, es su poder para transformar. Aquí encontramos un milagro de liberación, encontramos un milagro de aprovisionamiento y encontramos un milagro de sanidad. El milagro de liberación es sobre este joven que estaba poseído por un demonio y aunque dice que estaba sordo y tartamudo, no era esto una enfermedad, era una posesión demoníaca. Pero cuando este pobre hombre poseído por las fuerzas del mal que lo llevaban a actuar de una manera totalmente fuera de lo normal, Jesús le cambia la vida. Y el hombre sordo puede oír correctamente y el que hablaba tartamudeando puede dejar de tartamudear. Liberado por el poder de Jesús, puede oír y hablar correctamente. En el caso de él, el demonio había producido una aparente enfermedad física que lo llevaba a no escuchar y a tartamudear. Pero Jesús lo libera. Lo segundo que nosotros vemos es este milagro de aprovisionamiento, donde vuelve a alimentar a miles de personas. En este caso dice que eran como 4.000 personas las que alimentó, probablemente más si contamos las mujeres y los niños. Y finalmente Jesús va a sanar a un ciego, le va a devolver la vista. Y aquí, queridos amigos, queridos hermanos, podemos ver que Jesús no solo puede liberar de las potestades de las tinieblas, puede proveer para todas nuestras necesidades y puede traer la sanidad que nosotros necesitamos. Ahora, quiero decirte una cosa, Jesús puede librarnos a nosotros del poder del enemigo,
puede librarnos del poder de Satanás. Puede alimentarnos con el pan de vida que es su propia persona. Nutrirnos con Él para que tengamos la vida espiritual que nosotros necesitamos. Si nosotros dejamos que Él nos libere del control de las tinieblas, que Él nos libere del poder de Satanás, no solo nos libera, sino que puede darnos a comer el maná, el pan de vida, para que tengamos vida eterna. Él se presenta a nosotros como el pan que ha bajado del cielo y quiere alimentarnos con ese pan para que podamos tener salvación, para que nosotros podamos tener vida eterna. Así como Él pudo alimentar a miles con un pan físico, a través del pan espiritual que es su cuerpo, que es su carne entregada por nosotros, Él puede nutrir nuestra existencia para que nuestra existencia tenga una nueva dimensión y esté conectada con la eternidad y pueda vivir eternamente más allá de las tristes consecuencias del pecado en nuestra naturaleza biológica. Pero más aún, Jesús tiene poder para traer sanidad a nuestra vida, auténtica sanidad, sanidad espiritual, la salvación espiritual que nosotros necesitamos, para que finalmente nuestros oídos puedan escuchar completamente su voz, para que nuestros ojos le puedan ver, para que nuestra boca pueda alabarle, porque finalmente este poseído que era ciego y tartamudo y este hombre enfermo, ciego, el sordo, de una forma u otra Jesús está obrando en estos hombres, mostrando lo que puede hacer en nuestra vida, así como puede liberar a un hombre poseído por el demonio, que era tartamudo y que no oía correctamente, y a un enfermo que era ciego, también puede hacer que nosotros podamos oír su palabra, podamos ver con los ojos del Espíritu la grandeza de su gloria y podamos alabarle. Jesús puede impactar de tal manera nuestra vida cuando nosotros nos nutrimos de Él, el pan vivo que bajó del cielo, que vemos la nueva dimensión espiritual de la existencia que Él quiere imprimir en nosotros. Podemos oír su voz guiándonos y acompañándonos a lo largo del camino de la vida. Y podemos abrir nuestra boca para compartir el Evangelio con otros. Realmente Jesús puede hacer grandes milagros en nuestra vida. Pero sabéis, Él los hizo en el pasado. Pero aunque sus contemporáneos vieron cómo Él liberaba a un poseso que era sordo y tartamudo, cómo liberaba a un ciego, cómo alimentaba multitudes, le pidieron una señal. Y Jesús nos dice en los evangelios, no solo Marcos, sino también el evangelio de Mateo, que cuando le piden la señal, Él les dice que les daría una señal. La señal de Jonás el profeta, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que finalmente la gran señal de que Jesús es el Mesías fue su resurrección. El milagro de la resurrección de Jesús, el milagro de la vuelta a la vida del cuerpo de Jesús, es la gran señal de su condición como Mesías. Esto demostró que Él realmente era el Hijo de Dios, el Mesías esperado y anunciado durante siglos por todos los profetas de Israel. Ese Mesías muerto y resucitado es el que puede librarnos a ti y a mí de las potestades de las tinieblas. Es el que puede traernos la sanidad espiritual que necesitamos. Es el que puede darnos a comer del pan vivo que descendió del cielo, o sea, su cuerpo, su sangre. Él puede hacer que nuestra vida sea verdaderamente transformada. Él es un Dios de milagros que todavía remueve piedras, que todavía abre ojos que están ciegos a la dimensión espiritual de la existencia, que todavía abre oídos que no se pueden abrir a la palabra de Dios, que todavía abre bocas para que le alaben a Él. Simplemente está esperando que tú te entregues a Él, que tú le aceptes. Así que en esta mañana te quiero invitar a abrir la puerta de tu corazón a Jesús y recibirle. Y si lo haces, Él podrá librarte de toda opresión del enemigo, podrá traerte la sanidad espiritual que necesita y te dará a comer del pan de vida, te nutrirá con su cuerpo y con su sangre que por la fe tú puedes recibir al recibirle a Él como Señor y Salvador, y haciendo esto tendrás vida eterna. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto
a Jesús.